Nosotros cuando decimos que el Señor nos eligió, nos estamos diciendo, como vimos, que el Señor desde la eternidad nos predestinó para salvación, nos eligió y la salvación es una obra completamente de Dios. Eso no invalida la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad humana. Cada persona en este mundo es responsable de dar una respuesta a Cristo, quien murió en la cruz para ser el Salvador. Entonces, por un lado, los cristianos somos aquellos que somos escogidos. ¿Cómo sabemos que somos escogidos? Aparte que dice la Biblia, porque hemos recibido a Cristo. Una persona puede hoy no ser una hija de Dios, un hijo de Dios, pero si es escogido va a terminar recibiendo a Cristo. Pero no quita su responsabilidad. Cada uno de nosotros es responsable de darle una respuesta al Señor. Y aclarado esto, que seguramente después vamos a tener la oportunidad de seguir aclarando este tema, vamos de vuelta a nuestro versículo, 1 Pedro 1, 1 y 2. Y hoy vamos a estar terminando con estos dos versículos. Vamos a ver este mensaje que se llama la elección, segunda parte. Y dice así, 1 Pedro 1, 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Oremos. Padre Celestial, necesitamos tu ayuda, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, límpianos de todo pecado, purifícanos, Señor, para poder en este momento entender lo que tu palabra dice. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vimos el domingo pasado que Pedro está dirigiendo su carta a aquellos hermanos que están en persecución. Aquellos hermanos que estaban repartidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, los cuales estaban acusados, entre otras cosas, de una mentira que era de que habían sido los culpables de que Roma fuera incendiada, por lo cual Nerón, el verdadero iniciador de ese incendio, mandó perseguir a los cristianos en todo el Imperio Romano, ese vasto imperio. Pero de alguna manera nosotros estamos incluidos dentro de ese grupo de personas, no porque hoy Nerón esté persiguiendo a nadie, sino porque como ellos somos, como les dice, expatriados de la dispersión. Y el tema de la carta 1 Pedro es que nosotros como cristianos vivimos en un mundo que si somos fieles nos debería ser hostil. Ahora, ¿cómo vivir? ¿De dónde tomarnos para poder ser auténticos, para poder ser fieles al Señor en un mundo que nos resulta hostil? De alguna manera, ¿cómo seguir nadando contra la corriente? ¿Cómo seguir remando con el viento en contra? Bueno, Dios, que es fiel, nos da las herramientas para poder hacerlo, y esas herramientas las encontramos en estos versículos. Vimos el domingo pasado acerca de la situación de los elegidos, que eran expatriados, de la dispersión. En segundo lugar, vimos la naturaleza de los elegidos, que son elegidos. El tercero, el motivo de ser elegidos según la presciencia de Dios, según ese establecimiento de parte de Dios, de tener una relación con esas personas en el futuro a través de los méritos del Señor Jesucristo. Y en último lugar, las consecuencias de ser elegido, como un estímulo a predicar, como un consuelo, como palabra de ánimo. Ahora hoy vamos a ver, para terminar, los 4 últimos puntos de este mensaje de la elección segunda parte. Y los 4 empiezan con ese. El primero es la salvación, o podríamos decir también la santificación de los elegidos. Y esto lo encontramos en el versículo 2. En la primera parte dice, en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Si ustedes prestan atención a estos dos versículos, empieza hablando Pedro, se presenta a sí mismo y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y termina el pasaje diciendo, ser rociados con la sangre de Jesucristo. 2 veces en estos 2 versículos se nombra al Señor Jesucristo, y esto no es casual. Esto es porque nosotros somos del Señor, así como Pedro era del Señor, por los méritos del Señor Jesucristo, por la sangre derramada del Señor Jesucristo. Y Él es, como veíamos el domingo pasado, aquel modelo al cual nosotros debemos imitar, y aquel modelo, aquel molde al cual el Padre nos está transformando. ¿Se acuerdan Romanos 8:29? Que somos elegidos para ser hechos semejantes al Señor Jesucristo.
Y esto nos llena de una bendita esperanza porque dice que Dios está trabajando en nosotros para hacernos como Cristo. Y un día nos vamos a presentar delante del Señor Jesucristo, delante de Dios el Padre, como un grupo de hermanos semejantes a Cristo, pero solo las marcas de la cruz están en las manos y en los pies del Señor Jesucristo. Solamente las marcas de la corona de espinas están en la frente del Señor Jesucristo, en su cuerpo resucitado. De tal manera, hermanos, que acá lo que nos está diciendo el pasaje es que Dios nos eligió y Dios nos santificó, nos puso aparte para ser como Cristo, para hacernos como Cristo. Dice, en santificación del Espíritu. Cuando nosotros pensamos en una persona santa, si hubo una persona santa y hubo una sola persona santa en este mundo, fue el Señor Jesucristo. Santo significa apartado. Santo significa separado del mundo, separado del pecado, no contaminado. Y eso fue el Señor Jesucristo. Algo apartado para Dios. Y en 1 Pedro la santificación es un sinónimo de salvación. Es un sinónimo de salvación en 1 Pedro. Y la manifestación externa de que nosotros somos elegidos desde la eternidad es que somos santificados. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a nuestra vida y nos da todos esos regalos de la salvación que están incluidos en la santificación. Nos da la fe, nos da el arrepentimiento, nos da la regeneración, nos da la adopción. Y de esa manera es que nosotros pasamos de ser elegidos a ser salvos. Y ese plan eterno de Dios se transforma en una realidad visible. Pero esto no fue siempre así. Hubo un tiempo en que nosotros no éramos salvos todavía. Éramos escogidos, pero no éramos salvos. ¿Se entiende? Se puede ser un escogido de Dios, aquel que va un día a estar en el cielo con el Señor, pero no ser salvo todavía. Y de hecho la carta nos dice que estos hombres a los cuales Pedro llama, ustedes son elegidos de Dios, hubo un tiempo en que no eran pueblo de Dios, andaban en tinieblas. Dice Efesios 2, 11 y 12, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vivíamos nosotros, hermanos. Nunca nos olvidemos que esto fue una realidad. En algunos por más años, en otros por menos años. Algunos nos convertimos de chicos, otros se convirtieron de grandes. Pero hubo un tiempo en nuestra vida en que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos perdidos. En aquel tiempo éramos elegidos, pero todavía no habíamos sido salvados. Pero el Espíritu Santo vino a nosotros y nos salvó, nos apartó. Pedro le dice, como les decía, a estos oyentes, a estos expatriados en 1 Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido. Muy bien. Real sacerdocio, maravilloso. Nación santa, fabuloso, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y qué hermosa posición en la que estamos. Nunca nos olvidemos, hermanos, qué es lo que está haciendo Pedro. A lo largo de este tiempo que nos lleve 1 Pedro, recordemos que lo que Pedro está haciendo es trayendo las herramientas que nos van a permitir pasar por esta vida, este peregrinar terrenal, y salir victoriosos como cristianos. Nunca perdamos de vista eso. De tal manera que nos va a enseñar cómo incluso tratarnos entre nosotros, cómo tratar a nuestros jefes en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero siempre apuntando con una mirada celestial a la meta. Llegar y poder ser presentados, como dice Judas, un día delante de Él con gran alegría. Con gran alegría. Él nos apartó de la oscuridad a la luz, de la iniquidad a la fe, del amor al pecado al amor a Dios. Qué gran misterio, hermanos. Qué gran misterio. Yo no lo puedo entender. Y seguro que ustedes tampoco. Éramos elegidos, pero vivíamos como enemigos de Dios. Pero por la gracia de Dios, esto no terminó así. Nuestra historia no terminó como empezó.
Nuestra historia es una historia de ese tipo de historias que tiene un principio triste, pero un final muy feliz. Y nuestro derrotero por este mundo no es como un cometa que pasa con un fulgor de punta a punta del cielo. Nosotros, dice la Biblia, que somos más vale como la luz de la aurora. Al principio va empezando a brillar un poquito y hay una pequeña claridad. Y va subiendo el sol y ve más luz y ya vemos otras cosas. Y de repente el sol está allá arriba y calienta y da vida. Y dice que ilumina todo en el cenit, allí al mediodía. Así es la senda del justo. Hasta que el día, dice, es perfecto. El Espíritu Santo nos está santificando. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, Él santifica a los creyentes. Dice 2 Tesalonicenses 2:13 que fuimos santificados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento o regeneración, por la cual una persona que se haya muerta en los delitos y pecados puede responder a Cristo con fe. Y esa fe es un don de Dios también. Toda la salvación es un regalo de Dios. Dice Juan 3, 5 al 8, ustedes recuerdan, se acerca un hombre principal de los fariseos al Señor Jesucristo, su nombre era Nicodemo, un hombre que era de alguna manera el maestro de Israel, el más respetado de probablemente de todos los maestros de Israel, y sin embargo no había entendido de qué se trataba la cosa. Y se acercó al Señor porque sabía que en su corazón no tenía seguridad de ser salvo, de ser un hijo de Dios. Y el Señor, que conoce su corazón, le habla del nuevo nacimiento. Y le dice en Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto, o sea, esto es muy seguro, esto es firme, esto es así. Ponele la firma, Nicodemo, ponele la firma vos, puedo ponerle la firma yo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La salvación es una obra misteriosa del Espíritu Santo en el corazón del hombre, dándole vida, regalando la fe, produciendo el nuevo nacimiento. Pero el Espíritu Santo nos santifica dándonos poder, dándonos gozo. Dice 1 Tesalonicenses 1:4, pues porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Gozo en medio de las pruebas, hermanos. ¿Cómo puede ser? Este mundo no lo puede entender. ¿Cómo los cristianos pueden vivir de esta manera? Vivir una vida gozosa. El Espíritu Santo está haciendo una obra. Los santifica, los guía, los capacita para vivir de esta manera. Son personas, como decía una descripción de los cristianos allí en el principio, los primeros cristianos del Imperio Romano, son personas que viven en medio de la sociedad en la que nacieron, se visten igual que los demás, van al trabajo como todos los demás, pero ellos tienen una mirada en lo celestial. No es que abandonan sus trabajos, no es que dejan sus familias, pero tienen algo más, algo que los hace diferentes. Ellos viven según las normas de un país en el cual no están viviendo, un reino que están esperando recibir, un reino al cual se están dirigiendo y viven como extranjeros y peregrinos. El Espíritu Santo había venido con poder a los tesalonicenses y había cambiado su vida y les había dado gozo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la vida de todo cristiano, de todo verdadero hijo de Dios, y produce un cambio, nos limpia, nos separa y nos hace como Cristo. Miren, podríamos plantearlo así. Dios planeó la salvación en la eternidad, nos eligió, Cristo compró nuestra salvación y el Espíritu Santo la aplicó e hizo una realidad la salvación en nuestra vida. Pero esta santificación que hace el Espíritu Santo
es algo que permanece durante toda nuestra vida. Nos hace santos, nos separa para Dios. Y ya nuestra vida no es lo mismo que era antes. Gloria a Dios, porque es así. Nuestra vida no es como era antes. No somos perfectos, pero nuestra vida no es como era antes. Va creciendo, como decía, como la luz de la aurora. Dice 2 Corintios 5:17 el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero además el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender la voz de Dios. Qué hermoso, hermano, qué privilegio. Cuando vos lees la Biblia, ¿entendés? Dios te habla, dale gloria y alabanza a Dios, porque es el Espíritu Santo. Nos da discernimiento espiritual y eso es parte de la santificación. Dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 14, pero el hombre natural, o sea, aquel que no es de Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo sella al creyente además, sella al creyente para la eternidad. Es un sello, una garantía de que somos del Señor. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando vos y yo vamos a comprar un electrodoméstico, no vamos a nombrar ninguna de esas casas que venden electrodoméstico para no hacerle propaganda, pero vamos, ¿no? Vamos a retirar. ¿Fueron alguna vez ustedes, chicas? ¿Sí? ¿Acompañan a sus papás? Bueno, van, ¿qué hacen? Les dan la boleta, pagaron, pasaron tarjeta o pagaron efectivo, van a un lugar donde se retira eso. Y el vendedor, el que te lo entrega, abre el paquete, te muestra el producto que está en condiciones, pero hace hincapié en una cosa. ¿Qué hace? Te muestra la garantía. Dice, acá está la garantía. Si vos te llevas ese aparato y no tiene la garantía dentro de la caja, después si no anda, ¿qué hacemos? No, perdimos. Como saben que eso tienen la obligación de darlo, te muestran, mira, acá está la garantía. ¿Cuál es nuestra garantía? Que somos sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido santificados. Nosotros que en otra época no éramos del Señor, hoy en día caminamos por este mundo con una garantía, con una esperanza. Hemos sido santificados por el Señor. Hemos sido sellados. Él nos dio vida eterna, nos regeneró y nos está transformando a la imagen del Señor Jesucristo. Pero este proceso se va a terminar ¿cuándo? Cuando estemos en el cielo. Ese proceso de santificación se termina en la glorificación, cuando nosotros estemos en el cielo. Pero cuando nosotros entendemos que nosotros, que éramos pecadores, que somos en este mundo extranjeros y peregrinos, que como dice Pablo en Corintios, miren que no son ningunos sabios ni ningunos genios en este mundo, sino que lo más necio y lo más pobre y lo más indigno de este mundo eligió Dios para avergonzar a lo que es para este mundo digno y digno de alabanza. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos esa seguridad? ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo venga a morar en el cuerpo de personas que son pecadores? ¿Cómo lo puede hacer Dios eso? El Espíritu Santo viene a nuestra vida y al santificarnos cumple el propósito de aquel que dice además, sed santos porque yo soy santo, en 1 Pedro 1:16. Lo puede hacer porque hubo alguien que murió en la cruz por nuestros pecados, es el Señor Jesucristo, el bendito Salvador nuestro. Hemos visto la salvación o la santificación de los elegidos, pero vamos a ver la segunda S, la sumisión de los elegidos, o podríamos llamarlo la obediencia de los elegidos. Sigue el versículo 2 diciendo para obedecer, para obedecer. Obediencia, sumisión. Nadie puede obedecer a alguien si no se somete, si no se pone debajo de esa persona. Cuando un cristiano llega a serlo, porque recibe a Cristo, porque es santificado por el Espíritu Santo, es puesto aparte, ahí es capacitado para obedecer. Y obediencia es un sinónimo de ser salvos.
Es imposible para el hombre natural obedecer a Dios. Puede forzarse y procurar hacer buenas obras para agradar a Dios, pero va a fracasar. Porque es imposible para nosotros, pero con el poder que da el Espíritu Santo, habiendo sido regenerados, salvados por la sangre de Cristo, nosotros podemos llegar a obedecer al Señor. Y cumplir su propósito en Efesios 2:10, cuando dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una aclaración, a veces hemos oído, no, las buenas obras no tienen importancia. Claro que no tienen importancia para ser salvos. Las buenas obras no tienen ningún poder para salvarte. Solo la sangre de Cristo te salva. Pero la Biblia es clara al respecto. Una vez que sos salvo, Dios está esperando de vos y de mí buenas obras. Dios las tuvo preparadas de antemano. Lee la carta de Tito, vas a ver cuántas veces Pablo le dice a Tito, decirle a los cretenses que se ocupen en buenas obras. Dios preparó esas buenas obras de antemano y esas buenas obras son las que caracterizan una vida de obediencia, una vida de obediencia, una vida de sumisión al Señor. En primer lugar, el cristiano se somete, se pone debajo del mensaje del Evangelio con todas sus implicaciones. Acepta que es un pecador perdido que necesita a Cristo, sin esperanza, y ve la cruz, ve al Salvador muriendo en ella y le recibe. Pablo dice en Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Quiere decir que cuando una persona entra por esta puerta o en cualquier otro lugar, escucha el Evangelio y recibe a Cristo, lo que está haciendo es ser obediente a Dios. Esto es una obra de Dios. Gloria a Él. Nosotros no obedecemos después de convertidos perfecta y totalmente al Señor. Seguimos pecando, pero vamos creciendo en santidad. Y hay algo que caracteriza a los cristianos. ¿Saben qué es? Arrepentimiento. Un antiguo hombre de Dios, allá por el siglo IV después del Señor Jesucristo, dijo, yo nací para arrepentirme. Yo nací para arrepentirme. ¿Es una característica tuya? Si vos sos un hijo de Dios, todos los días el Espíritu Santo te va a mostrar, mirá, en esto estuviste mal, dijiste esta mentira, dijiste esta media verdad, no fuiste justo con el trato con esta otra persona, mirá, ofendiste a tal persona, tenés que ir y pedirle perdón. Mirá, hoy no me buscaste en oración. Mirá, fíjate bien quién es tu Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo reacciona el Espíritu Santo, el cristiano a la voz del Espíritu Santo? Se arrepiente. Se arrepiente. Sumisión, en segundo lugar, dijimos el primero, sumisión al mensaje del Evangelio, sumisión para seguir arrepintiéndonos. Dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, y esto es lo que caracteriza a un hijo de Dios, confesar sus pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Existe un patrón de obediencia. Si ustedes dicen, a ver, ¿se acuerdan de matemática? Yo ya me olvidé un poco, pero eso del mínimo común divisor, el máximo común no sé cuánto. Se buscaba algo que fuera un común, algo común. Acá hay maestras que nos los podrían explicar. No les voy a pedir que pasen acá al frente a explicarlo. No se escuden en las que están jubiladas. No las voy a hacer pasar a explicar esto. Pero si hay un patrón, algo que caracteriza a un cristiano, es que se sigue arrepintiendo. Es un patrón de obediencia, de sumisión, de ponerse debajo del Señor. ¿Qué pasa cuando ustedes sacan una piedra, levantan una piedra en el parque? ¿Qué se encuentran muchas veces abajo? Bichitos. No pueden resistir el sol. Y van corriendo a meterse en la sombra, en otra sombra. Bueno, un cristiano, salvando las diferencias, es alguien que no puede vivir fuera del abrigo del Altísimo. Por medio de Cristo se hace un siervo de la justicia. Sumisión al mensaje, sumisión para seguir arrepintiéndose.
En tercer lugar, sumisión de corazón para ser siervos de la justicia. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuarto lugar, sumisión en nuestro modo de pensar. Esto es muy importante porque a la hora de tomar decisiones, nosotros debemos ver con qué mente estamos pensando. Un cristiano tiene la mente de Cristo. Dice Romanos 12 que nosotros debemos renovarnos en nuestra mente, que nuestra mente debe ser gobernada por el Señor. Y un cristiano se somete también en su modo de pensar a Cristo. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escucha bien, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo esto, esta obra del Espíritu Santo, de santificarnos, de hacernos semejantes a Cristo, de hacernos obedientes, tiene fecha de vencimiento. No es que un día el Espíritu Santo va a dejar de santificarnos y de hacernos obedientes. Él dice, nos santifica para obedecer. Está diciendo, esto significa que un día se va a terminar porque vamos a estar en el cielo y ya vamos a ser como el Señor Jesucristo. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito Señor. Hasta entonces la obediencia es el efecto de la elección. Hasta entonces la obediencia es el efecto de la elección. Mirá, nunca nos parecemos tanto a Cristo como cuando obedecemos a Dios. Siendo santos, como dice el versículo 15 del capítulo 1 de 1 Pedro, siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Lo repito, nunca nos parecemos tanto a Cristo como cuando somos obedientes a Dios. Porque Cristo vivió una vida de obediencia al Padre. Y todo lo que Él hacía era conforme al Padre le había indicado. Tercer lugar, la tercera S en esta noche, la seguridad de los elegidos. Hemos visto la salvación o santificación de los elegidos, la sumisión de los elegidos, la seguridad de los elegidos. Dice el versículo 2 después, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto es muy importante y práctico. Esto es la seguridad. ¿Qué quiere decir esto de ser rociados con la sangre de Cristo? No está hablando acá del hecho de ser salvos. ¿Dónde estuvo la salvación en estos versículos que estuvimos viendo hoy? En santificación del Espíritu. Ahí fuimos salvos. Para obedecer y ser rociado. ¿Qué significa esto? Bueno, Pedro, que era judío, estaba viendo lo que era un antecedente del pueblo de Israel. La Biblia nos dice que el Señor dijo en Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Hay una seguridad. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él va a tener vida eterna. Hay una seguridad de cuando yo entro en ese pacto con Dios de salvación, Dios nunca me va a abandonar. Y yo a la vez, cuando entro en ese pacto con Dios, le estoy diciendo a Dios, Señor, yo quiero obedecerte. Señor, yo no quiero seguir como hasta ahora, yo quiero obedecerte. Pedro tiene en mente pone una metáfora, el Espíritu Santo, ¿no? Pone una metáfora, y en esa metáfora lo que está haciendo es comparar el compromiso excepcional en el pacto que Dios establece con nosotros en la fe salvadora en Jesucristo, con lo que hizo Israel en Éxodo 24. Búsquenlo si quieren, Éxodo 24. Mientras ustedes leen Éxodo 24, voy a leer dos pasajes en Hebreos que mencionan este mismo hecho de Éxodo 24. Uno es en Hebreos 9:19, pero lo voy a leer. Ustedes escuchen, mientras buscan Éxodo 24. Hebreos 9:19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Roció al pueblo con sangre, diciendo,
Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Luego también Hebreos 12:24 dice que nosotros no nos hemos acercado a ese monte que humeaba, que los que estuvieron presentes le dijeron a Moisés, habla vos con Dios, nosotros no podemos soportar esto, porque era tremendo lo que se oía, y los relámpagos, el poder, ese monte ardiendo, el monte Sinaí. Entonces dice que sí nos hemos acercado en el versículo 24 a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo rociada en nosotros no es una sangre como la de Abel, que clamaba desde la tierra a Dios pidiendo venganza de Caín. La sangre de Cristo el mensaje de la sangre de Cristo es un mensaje de perdón. La sangre de Cristo es la garantía de nuestra salvación. Es la seguridad de que nosotros somos del Señor y que vamos a seguir siéndolo. Que nadie nos puede arrebatar de su mano y que Él no va a echar a nadie fuera que venga a Él. Dice Éxodo, ahora sí, 24:3. Lo que tiene en mente Pedro cuando nos dice esto, dice así: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, escucha bien, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. O sea, esparció una mitad de la sangre sobre el altar, y la otra mitad, ¿qué hizo? Y tomó el libro, versículo 7, del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el pueblo dijo, de vuelta, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, esa otra mitad, y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas. Un compromiso en ese momento. Dios les dijo, les garantizó que ellos iban a ser su pueblo, que ellos iban a seguir recibiendo su voz, su ley. Y hubo un pacto, una promesa de parte de ellos de obedecer. La sangre esparcida sobre el altar es el pacto de Dios de seguir hablándoles y perdonarlos cuando pecaran. La sangre esparcida sobre el pueblo, la aceptación de obedecer por parte del pueblo. Ay, hermanos, esto es hermoso porque nos está hablando de que nosotros entramos en un pacto con el Señor. ¿Se recuerdan ustedes las palabras del Señor Jesucristo en la cena? Cuando Él establece la Santa Cena, Jesús repitió las palabras de Moisés en Éxodo 24, cuando dijo allí en Mateo 26, 27 y 28, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Un nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Un nuevo pacto en el cual está metida la promesa de que el Señor salva a los pecadores, que Él va a responder trayendo salvación, trayendo su palabra, como está haciendo esta noche el Señor, trayendo palabra de Dios a tu vida. Y que nosotros nos comprometemos con Él a cumplir, a obedecer a Dios. Eso significa ser rociados con la sangre, entrar en un pacto de obediencia con Dios. Dice Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. La sangre, repito, sobre el altar es el compromiso de Dios de perdonar. Esa parte del compromiso se cumplió completamente cuando el Señor murió en la cruz. La sangre sobre el pueblo simbolizaba su intención de obedecer. Dice 1 Juan que si hay algo que caracteriza a los cristianos es su obediencia. 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el versículo dice,
5 dice, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Qué pasa si fallamos en obedecer? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Si realmente es un hijo de Dios, dijimos, el Espíritu Santo va a traer a su vida convicción y él va a ir a los pies del Señor y el Señor promete perdonarlo. 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mirá, vuelvo a hacer la pregunta que hice antes. Había un alto precio que pagar para que los pecadores puedan llegar a ser santos y sin mancha delante de un Dios santo. Que pudieran ser morada del Espíritu Santo. Que llegaran a ser obedientes y que hubiera un pacto capaz de garantizarles el perdón. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Versículos 19 y 21 de 1 Pedro. Es lo que garantiza todas estas cosas. Es lo que hace posible todas estas cosas. La sangre preciosa del Señor Jesucristo. Cuentan de una familia que tenía unos hijos, entre ellos una hija. Y esta hija tuvo un accidente esquiando y quedó en estado vegetativo. Y luego murió. Entonces esta familia, con tristeza, pero con un buen razonamiento, dijo, vamos a donar los órganos de nuestra hija. Entonces donó los órganos y su corazón lo recibió otra chica, la cual pudo así sobrevivir. Pasado el tiempo, esta familia quiso conocer a esta chica que había recibido el corazón. Y cuando llegó a la casa de esa chica, se abrazó con su madre y le pidió permiso para ver a la chica y escuchar su corazón. Allí tomaron un estetoscopio, ese aparato que usamos los médicos para escuchar el corazón, y apoyó la campana del estetoscopio sobre el pecho de la hija que había recibido ese corazón. ¿Y saben qué? Adivinen qué escuchó. El corazón de su hija. Cuando Dios nos ve santificados en Cristo Jesús, obedientes a Cristo, con la intención, no con perfección, pero con la intención de obedecerle, ¿saben lo que pasa? Dios escucha el corazón de su Hijo. Dios ve al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, Dios te bendice. Por eso Dios hace la diferencia en tu vida. No es porque vos y yo seamos gran cosa, sino porque Cristo derramó su sangre preciosa. Y ahora Él escucha el latir de su Hijo en tu corazón y en mi corazón. Cristo está morando en nosotros. El Espíritu Santo nos ha sellado. Y esto, vuelvo a decir, es lo que Pedro les quiere remarcar. Es lo que Pedro les quiere remarcar cuando dice, ustedes son elegidos y tienen todos estos privilegios. Y esto es lo que los va a equipar para poder vivir una vida triunfante en un mundo que les es hostil. ¿Se entiende? ¿Cuál es el mensaje y la intención de Pedro? Pedro les dice, ustedes están en un mundo hostil. ¿De qué se pueden aferrar? Bueno, miren, si quieren aferrarse, aférrense de esto. Ustedes son los elegidos de Dios. Y el Espíritu Santo los ha santificado para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Pero por último, la última es en esta noche lo sublime de ser elegido. Lo sublime de ser elegido. Termina el versículo diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y Pedro de alguna manera les está diciendo, miren, yo les deseo a ustedes todo lo bueno que Dios les puede dar, todas las bendiciones que Dios puede hacer en un cristiano. Pero ¿saben qué? Tengan presente que ustedes tienen todas estas bendiciones porque son los elegidos de Dios. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que nosotros no debemos huir de la doctrina de la elección. No debemos tener miedo de la doctrina de la predestinación. Es una realidad bíblica de tapa a tapa. Somos elegidos por Dios. Dios nos ha salvado, nos ha regalado la salvación. Y esto tiene que ser motivo de alegría para nosotros. Nos tiene que sostener en esta vida. Ahora, imagínate esta situación. Vos y yo somos náufragos. Estamos en medio del mar de este mundo. Y de repente, porque no podemos entender cómo funciona, no nos aferramos al único pedazo de madera que pasa a nuestro lado. Ridículo. Porque no entiendo cómo flota ese pedazo de madera, yo no me voy a tomar de ese pedazo de madera. Así de importante es lo que estamos viendo. Dios nos dice en su palabra
que la única manera de vivir una vida triunfante es sabiendo lo que somos, sabiendo lo que Dios nos ha dado, sabiendo y disfrutando que somos los elegidos de Dios. Y Pedro les dice, miren, yo quiero que ustedes tengan una vida plena en el Señor, que tengan una vida gozosa, y eso empieza por saber que ustedes son los elegidos de Dios. La doctrina de la elección entonces no es una doctrina a la cual nosotros tengamos que huir, evitar, tenerle miedo. No la entendemos completamente, como les decía al principio, pero debemos correr a la doctrina de la elección como una ayuda, como un socorro. Lo vamos a ver rápidamente para terminar. La doctrina de la elección es la verdad que más humildes nos hace. Lo sublime de ser elegidos es todas las ventajas que nosotros tenemos por ser los elegidos de Dios. Es la verdad que más humildes nos hace, la doctrina que más aplasta nuestro orgullo. Dijo Spurgeon, lo vamos a nombrar bastante en esta parte final del mensaje, es la doctrina más despojadora en el mundo. Spurgeon escribió esto, escuchá: yo no sé de nada que sea más humillante que esta doctrina de la elección. Algunas veces he caído postrado ante ella cuando estoy esforzándome por entenderla. Era Spurgeon, se estaba esforzando por entenderla. Y no la llegaba a entender y caía postrado. Por cuanto me acerqué a ella y un pensamiento me poseyó. Dios desde el principio te escogió para salvación. Fui abrumado por ese pensamiento poderoso y desde la elevación tambaleante vino a mi alma postrado y quebrantado diciendo, Señor, yo no soy nada. Soy menos que nada. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No tuvimos nada que ver con la elección. Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Romanos 9, 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta es una doctrina que nos humilla y eso es muy bueno. Eso es muy bueno que Dios nos humille. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En segundo lugar, es la doctrina que más exalta a Dios y resalta la adoración, porque le concede toda la gloria ¿a quién? ¿Al hombre? No, a Dios. Le concede toda la gloria, todo el honor de nuestra salvación a Él. Todo proviene de Él. Dice Efesios 2:8 que la fe es un don de Dios, que somos hechura suya, que esto es para que nadie se gloríe. Dice el Salmo 115:1, mirá qué maravilloso, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. En tercer lugar, no solo es la doctrina que más nos humilla y que nos lleva a adorar al Señor, también es una doctrina que produce gozo. Sin Él no habría esperanza. Si el Señor no nos trae a su Hijo Jesucristo, Juan 6:44, nosotros no podríamos haber venido a Él. Dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Escuchá qué hermoso Salmo 65:4. Bienaventurado, gozoso, feliz, el que tú escogieres y atrajeres a ti. Eso es lo que Dios hizo en tu vida y en mi vida. ¿Sabías? Dios te escogió y te atrajo a Él. Dios te fue a buscar. El pastor fue a buscar la oveja, no la oveja al pastor. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En cuarto lugar, es la doctrina que promete a los cristianos una eternidad de privilegios espirituales. Trae consuelo, privilegios espirituales. Lean Efesios 1:3 y los versículos que siguen y van a encontrar, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por último, en quinto lugar,
es un poderoso, o en anteúltimo lugar, es un poderoso incentivo para una vida santa. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Hay una forma de vestirse, y no es la ropa exterior, no son los peinados, no son las decoraciones, no es la pintura de uñas para las mujeres, es la vestidura del ropaje de Cristo, de ser un escogido de Cristo. Ser un escogido de Cristo es un poderoso incentivo para una vida santa. De vuelta Spurgeon dijo, nada bajo la influencia de gracia del Espíritu Santo puede hacer que un cristiano sea más santo que el pensamiento de que él es elegido. Y pregunta, ¿pecaré después que él me ha escogido? ¿Transgrederé después de un amor tan grande? ¿Me desviaré después de tanta misericordia y gracia? No, Dios mío, debido a que tú me has elegido, te amaré y viviré para ti. Me entregaré a ti para ser tuyo por siempre, consagrándome solemnemente a mí mismo a tu servicio. Por último, sí, es la doctrina que más fortaleza nos da. Nos da fortaleza saber que alguien prometió allí en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Termino de vuelta leyendo Spurgeon. Es una cita larga, pero vale la pena leerla toda. Escuchen. Ningún hombre, dice Spurgeon, va a ser tan valiente, va a tener tanta fuerza, como aquel que cree que él es elegido de Dios. ¿Qué le importa al hombre si él es elegido por el Señor? ¿Qué le importan a él los cantos insignificantes de algunas pequeñas aves cuando él sabe que él es un águila de una raza real? Claro, acá no está hablando desde un orgullo, está hablando desde una posición de ser elegido de Dios. Está hablando de que él cuando se mueve, vence. En ese sentido destroza a sus enemigos. Los vence porque los vence con la mansedumbre de ser un escogido de Dios. Sigo leyendo. ¿Qué le importan a él los cantos insignificantes de algunas pequeñas aves cuando él sabe que él es un águila de una raza real? ¿Le importará cuando el mendigo le apunta, cuando la sangre real del cielo corre por sus venas? ¿Acaso él temerá, aun cuando el mundo entero esté en contra de él? Si la tierra estuviera en contra de él mora en paz perfecta, porque él está en el lugar secreto del tabernáculo del Altísimo, en el gran pabellón del Todopoderoso. Yo soy de Dios, dice él. Yo soy distinto del resto de los hombres. ¿Acaso mi nombre no está escrito en el libro de Dios? ¿Se preocupa por el mundo? No. Como el león no se preocupa por el perro que le ladra, él sonríe a todos sus enemigos y cuando se acercan a él, él se mueve y los despedaza. Él camina como un coloso, mientras que los hombres pequeños caminan debajo de él y no lo entienden. Su ceño está hecho de hierro, su corazón de pedernal, o sea, de piedra. ¿Le importa a él el hombre? No. Si un suspiro universal viniera del mundo entero, sonreiría ante él y diría, el que ha hecho a Dios su refugio encontrará una morada sumamente segura. Termino con esto, hermano. Dios nos ha elegido, nos ha santificado, nos ha hecho obedientes, nos ha asegurado ser obedientes. Tenemos un montón de bendiciones. Esto es el resultado de ser los elegidos de Dios. Y saber esta doctrina debe transformar nuestra forma de vivir, debe cambiarnos radicalmente y nos va a dar tal poder, escúchame bien, lo dije el otro domingo y lo vuelvo a decir ahora, te va a dar tal poder que nunca podrías de otra manera haber tenido. Nunca podríamos apreciar de ninguna otra manera el poder que nosotros tenemos si no hubiéramos sabido que Dios nos escogió. Mirá, nosotros podríamos, lo quiero decir claramente y terminar así, podríamos haber sido escogidos, seguime la idea porque con esto termino, podríamos haber sido los escogidos de Dios y no haber sabido que éramos los escogidos de Dios. Dios podría haber escogido desde la eternidad a quién salvar y nosotros vivir en este mundo y recibir a Cristo y creer que, bueno, fuimos salvos porque recibimos a Cristo, le daríamos gracias a Dios
y un día llegar al cielo y enterarnos, fuimos salvos porque Dios te escogió. Pero no fue así. Dios, que es sabio, quiso que nosotros supiéramos que éramos escogidos y lo supiéramos en esta vida terrenal, aunque todavía no lo podamos entender. ¿Por qué Dios, que es sabio, lo hizo así? Porque es la única manera de tener la fuerza necesaria para poder vivir la vida cristiana y ser victoriosos ante un mundo hostil, que es lo que está enseñando 1 Pedro. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el poder y la seguridad que encontramos en tu palabra, en ti, Señor, porque tu palabra nos habla de ti. Gracias, Señor. Bendícenos al seguir estudiando 1 Pedro. Bendícenos, Señor, en nuestro corazón con lo que hemos escuchado, que siga trabajando en nuestro corazón. No nos olvidemos, Señor, y podamos así, Señor, vivir vidas triunfantes, porque, Señor, sabemos que somos tus elegidos. No lo entendemos, pero nos humillamos ante ti. Y te alabamos, te adoramos, te damos gracias, Señor, por habernos elegido desde la eternidad. Te pedimos, Señor, que muchas personas que nos rodean puedan ser salvos. Quizás sabemos, Señor, que hay personas a nuestro alrededor que aún no te conocen, que van a ser salvos. Te rogamos, Señor, que nos des la fuerza, el denuedo, como pedía el apóstol Pablo, para predicar de tu santo evangelio. En el nombre del Señor Jesús. Amén.